Si le veo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, Hola. bienvenidos. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? No, ahí ya está. Buenas tardes, Alexia, nuestra invitada del día de hoy. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Guille. ¿Cómo andan? Doctora. Gracias por participar. Un honor siempre. Un honor siempre. En este momento sepan cómo va a ser la dinámica. Nosotros vamos a presentar la charla, Alexia va a presentar, nosotros vamos a escuchar y a moderar un poco, que se llama La importancia de la intervención temprana. Nos han escrito algunas preguntas hasta hace unos pocos días que hemos leído y hemos acomodado para que no sean preguntas puntuales, sino más bien amplias y que estén desarrolladas en la charla. Ustedes, mientras tanto, pueden comentar, hacer preguntas. La idea es que inicialmente no sean preguntas muy puntuales del caso específico de su hijo, sino que si es así, tomaremos ese caso para hacer una pregunta que sea amplia y que sirva de respuesta a muchas personas más. Y en la medida de que aparezcan las preguntas, nosotros vamos a ir comentando, ¿sí? Por ejemplo, acá les comento, ahí está Mariela saludando, buenas. Hola, ahí está Mariela. Paula, ¿sí? Natalia. Estamos diciendo que estos en vivo son las 18:03 del lunes 29 de marzo, semana del 2 de abril. Así que en la medida que vayamos desarrollándose, vamos a ir comentando, haciendo las preguntas, y todo lo que quede afuera, después le vamos a dar un dato específico donde le pueden consultar directamente a Alexia. Si les parece, son las 18. Bien, ¿no? Está perfecto. Bien. El flequillo. Listo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Alexia, bueno, una preguntita inicial. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que siempre es un gusto participar de estas instancias y, bueno, y especialmente en esta semana que es tan relevante para toda nuestra comunidad. Esta semana, este mes de abril que se viene y todo lo que es la toma de conciencia mundial sobre el autismo. Y siempre que hablamos del 2 de abril y hablamos de concientización, este tema de la charla o de la conversación de hoy justamente es uno de los principios generales que toda la población debería saber, que es que intervenir de manera temprana es de fundamental importancia. Es como uno de los principios generales rectores de lo que uno quiere que las familias sepan, que la población general sepan, porque la verdad es que todos podemos contribuir. No importa, a veces no necesitas saber mucho sobre esto, necesitas saber algunas cuestiones y necesitas saber que es muy importante que si hay algo que no te cierra sobre el desarrollo de un niño o de una niña, que lo más importante es consultar, que no te quedes con la pregunta, no te quedes con la duda.
habla, o sea, habla, aunque no seas el familiar directo de ese niño, pero trata de hablar siempre con los padres o las personas que están más cerca de ese niño, porque siempre es importante. La cuestión del tiempo aquí es muy importante y lo digo así de una manera como muy sencilla el por qué. El tema de detectar temprano, que en realidad, a ver, lo que es importante es intervenir temprano, es brindar apoyos de manera temprana. Lo que pasa es que para poder brindar apoyos de manera temprana y poder estimular el desarrollo de un niño, necesitas identificar que ese niño tiene algún desafío en su desarrollo. Por eso hablamos tanto de la detección temprana. Pero si fuera solo detección y nos quedamos ahí con el tema de la detección, no vamos a ningún lado. O sea, todo bien con identificar a un niño que tiene desafíos del desarrollo, pero lo importante es lo que hacemos con ese niño y con esa niña y en realidad con esa familia. Pero vuelvo a esta pregunta de por qué es tan importante. Y esto sí se ha investigado mucho en los últimos, bueno, muchos años en realidad, y cómo muestran sistemáticamente los estudios, muestran que cuanto antes se empiece a intervenir, mejor es el pronóstico de ese niño y de esa niña. Ya esa es razón suficiente como para que estemos pensando en hacerlo esto de manera temprana. ¿Y en qué se basa esto? ¿Por qué tiene más impacto lo que hacemos de manera temprana en la vida de una persona? Básicamente por las propiedades que tiene el cerebro en esas etapas tempranas de la evolución humana, ¿sí? Cuando uno es pequeño o pequeña, cuando sos niño, sos niña, esos primeros 5 o 6 años, la capacidad que tiene, las propiedades que tiene el cerebro en ese momento, y hablamos de este término que llaman neuroplasticidad, ¿sí? Que es como la capacidad de adaptarse a los estímulos que vienen del ambiente que tiene el cerebro y está muy ligado con la capacidad de aprender cualquier tipo de habilidad. Entonces, cuanto más pequeño o pequeña es una persona, más capacidad tiene su cerebro para aprender habilidades nuevas. O sea, son máquinas de aprender. Después esto seguimos pudiendo aprender a lo largo de la vida, pero es un poquitito, o sea, va declinando un poquito. Y esto es, a ver, muestra, les doy un ejemplo muy sencillo. Vieron que los niños que empiezan a hablar, aprenden un idioma a los 4 o 5 años, un segundo idioma, lo hacen de manera mucho más rápida, casi que sin acento, que si yo a los 45 que tengo me pongo ahora a aprender chino, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tardar mucho más tiempo para hablar chino, voy a tener cerebro y voy a tener mucho acento también, argento, hablando chino, que si yo cuando tenía 3, 4 años aprendí a hablar chino. Y eso tiene que ver con cómo es mi cerebro ahora en relación a cómo era mi cerebro cuando yo tenía 3, 4 años. Y es por esto que insistimos tanto con el tema del tiempo. Ahora, una cosa muy importante es decir, no quiere decir que si nosotros arrancamos más tarde a brindar apoyos, que eso también aporta muchísimo a la vida de una persona. Lo quiero aclarar porque si no, muchas veces hay muchas personas que se desesperan con el hecho de el tiempo, de hacerlo temprano y que si no se hace temprano es como que estás perdiendo la posibilidad de que ese niño o esa niña ande bien. Siempre tenés la posibilidad de que un niño o una niña ande bien, no importa cuándo empieces, o sea, pero si podés empezar temprano, tenés ventanas de oportunidad en el desarrollo que si las aprovechás vas a tener como a mucha cosa de tu lado. Por eso uno insiste tanto. No solo en el tema del pronóstico, ¿sí? O sea, cómo le va a ir, cómo va a evolucionar ese niño o esa niña, y ustedes córtenme si yo hablo mucho, sino que también esto impacta en la calidad de vida de una familia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las familias, cuando notan que hay algo que no les cierra, empiezan a peregrinar, ¿sí? Empiezan a hacer consulta, van a su pediatra, que de repente van a una fonoaudióloga, los pelotean, o sea, todo el mundo tiene opiniones distintas, se encuentran con devoluciones de profesionales que algunos les dicen, no te preocupes, no sé, es varón, ya va a hablar, otros que les dicen, es muy chiquitito, la verdad que no, es demasiado chiquitito para hacer un diagnóstico, entonces tranquilo. Bueno, todo ese tipo de recorrido para muchas familias, y esto van pasando meses y meses y meses, y ustedes imagínense que cuando una familia empieza como a consultar a supuestos especialistas en el tema, y va encontrando distintas devoluciones, ¿no?
las familias están muy confundidas y con mucha incertidumbre. Dicen, pero ¿cómo puede ser que alguien me dijo A, el otro me dijo B, el otro me dijo C, y entonces ¿yo qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? Y así va pasando el tiempo, y esto que estamos hablando, que es muy importante empezar temprano, claro, se les escurre el tiempo en esta navegación de incertidumbre a veces muy larga. Eso, la incertidumbre y la confusión y el no saber para dónde ir, a las familias les afecta íntimamente, digo, en la calidad de vida. O sea, alguien que tiene mucha incertidumbre, estás muy ansioso, estás muy angustiado porque no sabes qué hacer, eso obviamente afecta el ánimo y es un factor de estrés muy importante. Por eso el hecho de saber, identificar qué le pasa a este niño, a esta niña, y tener muy claro cuáles son los pasos a seguir, tener más información te da más poder, te calma, te da, te da herramientas para estar más tranquilo, y eso, de vuelta, impacta en la calidad de vida de una familia. Así que esto digo como conceptos muy generales y muy centrales, pero a mí lo que me parece como muy, muy importante es siempre que nadie se quede quieto, digamos, que ningún adulto, ninguna persona adulta que le llame la atención algo en relación al desarrollo de un niño, y no importa qué, o sea, si es con la comunicación, si es con el perfil sensorial de un niño, si es con la socialización, porque no me mira a los ojos, no me responde al nombre cuando lo llamo, hace algún movimiento repetitivo. Si cualquiera de estas cosas que le llame la atención a una persona adulta, el mensaje es: no se queden quietos, siempre vayan a consultar. Y si se encuentran con una respuesta como que está desestimando eso que están observando, sigan y hagan otra consulta con alguien más. No se queden quietos cuando se encuentran con una barrera de alguien que les dice: no, pará, esto, cuando los desestiman en la convicción y en lo que les dice la tripa, como le decimos nosotros, ¿no? Cuando la intuición habla y no tenés que saberte todo lo que hay para leer sobre autismo. Si tu intuición, persona adulta, te dice que hay algo que a vos te preocupa de un niño o una niña, vos seguís buscando hasta que alguien te dé una explicación que a vos te cierre, que te puedan explicar y que vos te quedes tranquilo o te quedes tranquila. Así que este es como el mensaje central. No sé si ustedes váyanme frenando, porque yo pongo play. Bueno. Está muy bien. Bueno, sí, hay mucha gente, te comento, que nos están mirando estuve viendo Rosario, Marcos Juárez desde Chile y otros lugares que desconozco de dónde son, y están todos saludando y agradeciendo tu participación. Vuelvo a decir que estamos en vivo 18-13 horas. Te quería preguntar algo al respecto de esto. Una cosita tonta puede parecerlo, pero a veces nosotros, como estamos en el camino del autismo, digamos, sabemos qué le pasa a nuestros hijos, pero a veces nos dicen, ¿qué le pasa a tu hijo? Tiene autismo. ¿Y qué es el autismo? Y no sabemos ni cuando nos dan el diagnóstico, porque ahora que se llama, en su época, a mi hijo era trastorno generalizado del desarrollo. ¿Y qué es eso? Autismo. Hoy es trastorno del espectro autista. Pero por un lado es entender de manera fácil para nosotros y para que nosotros podamos explicarle cuando alguien nos dice, ¿y qué es el autismo? ¿No? Porque es el trabajo que tenemos. Sí, no es nada sonsa tu pregunta, digamos, es muy importante, no es una pregunta poco importante. Es muy importante, a ver, y algo de lo que dijiste ahora, voy a explicar un poquito esto de las clasificaciones, ¿no? Pero les diría más a los padres y a los familiares, más allá de saber lo que es el autismo, por supuesto, pero lo que es más importante que sepan es qué necesita ese hijo o esa hija. Esto, porque el autismo es una etiqueta, llamémoslo así, que la verdad que abarca un grupo muy grande y muy heterogéneo de personas. Entonces, el hecho de que yo te hable de autismo no necesariamente te dice qué necesita mi hijo o mi hija. Entonces, lo que los familiares tienen que saber muy claramente es qué necesita mi hijo o mi hija. Digo, más allá del tema del autismo. Ahora, igual paso al tema del autismo, para que a todo el mundo le quede claro, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Y como bien traías, Jorge, recién,
A ver, los profesionales de la salud nos manejamos con clasificaciones internacionales diagnósticas, ¿ok? En el mundo, los psiquiatras infantiles, yo soy psiquiatra infantil de profesión, usamos básicamente, hay 2 clasificaciones grandes internacionales que se usan en este campo, que son, por un lado, el DSM, ¿sí? que es de Estados Unidos, es de la Academia Americana de Psiquiatría de los Estados Unidos, que ahora en este momento estamos en la versión 5ª, o sea, el DSM-5, estamos en este momento, esta es la que rige, y después tenemos la clasificación internacional de enfermedades, como se llame, que esto incluye todas las enfermedades que existen en el mundo. Igual me gustaría como decir algo en relación a la palabra enfermedad y ligada con el autismo, porque me parece que podemos considerarla no una enfermedad así como lo que se entiende por enfermedad, pero que es la CIE, en sus siglas, CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, que ahora estamos en transición entre la 10 y la 11. El 1 de enero del año 2022 rige la CIE 11. Ahora, como bien decías, antes en el DSM-4, la anterior, TR, texto revisado, el capítulo que abarcaba lo que hoy llamamos espectro autista se llamaba Trastornos Generalizados del Desarrollo. De ahí viene la sigla TGD. De hecho, vuestro nombre, TGD Padres TEA, o sea, tienen historia en el nombre, historia de clasificaciones diagnósticas. En ese DSM-4-TR, que iba en consonancia con la CIE 10, esta la anterior de la internacional, entonces teníamos TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo. En DSM-4-TR, dentro de Trastornos Generalizados del Desarrollo, 5 categorías diagnósticas diferentes, ¿sí? Todas mutuamente excluyentes entre sí. O sea, que tenías una de estas 5, no 2 o 3 juntas, no. Una de estas 5, que son el trastorno autista, el trastorno de Asperger, las menciono así porque así es como se llaman en la clasificación, ¿sí? Trastorno de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el famoso trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el TGDNE, ¿ok? Esas 5 categorías diagnósticas dentro del paraguas de los TGD, de los trastornos generalizados del desarrollo. Año 2013 se publica el DSM-5, el que está en vigencia actual. Se pasa a llamar, no se llama más TGD, se pasa a llamar TEA con las siglas de Trastorno del Espectro Autista. Y adentro de los trastornos del espectro autista no hay más esta división en 5 categorías que había en el DSM-4-TR, ¿ok? No hay más trastorno autista por un lado, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, TGD no especificado. No más, es todo una misma entidad llamada trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que el DSM-5 lo que te pide es que puedas describir cuáles son las características de esa persona que tiene TEA. Entonces, por ejemplo, te pida que describes cuál es el nivel de lenguaje de esa persona, te pide que describas, o sea, por ejemplo, hay personas dentro del espectro autista que no hablan, hay personas dentro del espectro autista que hablan muchísimo y de una manera muy sofisticada. Lo mismo con el nivel cognitivo, o sea, con el concepto que se llama inteligencia. Tenés personas que tienen discapacidad intelectual asociada dentro del espectro, más o menos un 30% de las personas dentro del espectro autista se consideran que tienen una discapacidad intelectual asociada, y tenés personas que tienen un coeficiente intelectual por arriba de la población general. Entonces, tenés toda la dimensión, todo el espectro dentro de esa dimensión de nivel cognitivo. Y en tercera instancia, tenés todo lo que es el espectro y dimensiones de el nivel de apoyo que necesitas, ¿sí? Y acá tenés personas dentro del espectro autista que necesitan un altísimo nivel de apoyo, o sea, apoyos muy significativos, que a eso se los llama los que son de nivel 3, ¿no? Necesitan mucha ayuda, tienen unas características asociadas con desafíos que necesitan muchos apoyos y muchas ayudas. Y tenés personas adentro del espectro autista que tienen un nivel 1, que quiere decir que necesitan algunos apoyos y nada más. Y es más, si vamos al campo, lo que pasa es que tal vez ahí no hablarías de trastorno del espectro autista, sino que estarías hablando
tal vez de una condición del espectro autista, de personas que no necesitan ningún apoyo. Entonces, obviamente, imagínense, si uno cruza estas tres dimensiones, lenguaje, nivel cognitivo, necesidad de apoyos que necesita una persona, y sumémosle una más, que es todo lo que tiene que ver con lo más médico, ¿no? Y hay personas que tienen muchos problemas médicos concomitantes, y hay un perfil muy único de eso. Si vos le sumás como este entrecruzamiento, claro, tenés realmente un nivel de diversidad adentro del espectro, y ni te cuento si sumás el perfil sensorial también, que es muy único, ¿no? Y hay personas que son muy hipersensibles auditivamente y otras personas que no les molesta nada el ruido. Vos metés todos estos factores que diferencian a las personas entre sí adentro del espectro autista y claro, a vos no te sirve de decirle a alguien, mi hijo tiene autismo, punto. ¿Por qué? Porque está bien, tiene autismo, pero ¿cuáles son sus características únicas? Porque yo con tal de, yo no sé, si me decís tiene autismo, yo no te sé decir qué nivel de ayuda tiene, qué ayudas necesita, no lo sé. Yo necesito conocer su perfil único para poder decir eso. Por eso lo que decía al principio de, no sepan solo, a ver, y para que todo el mundo, los que quieran saber qué es lo que dicen los criterios diagnósticos, así en las clasificaciones, cuando hablamos de autismo, desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse, y un patrón de intereses o actividades o conductas que son repetitivas y restringidas. Y muchas veces desórdenes en el procesamiento de los estímulos sensoriales. Estas características son las que comparten todas las personas que están adentro del espectro autista. O sea, tenés que tener algo de esto para que te consideren adentro del espectro autista, porque si no, no te consideran adentro del espectro autista. Pero después son todas diferencias adentro del espectro autista. Este es el tema. Por eso a nosotros nos gusta tanto esta frase que muchas veces decimos en Panacea, que existe dentro del espectro autista la misma diversidad que existe en los humanos, en la humanidad. Es la misma diversidad. Y de vuelta, si solo sabés lo que significa autismo, y ni siquiera, es más, se habla en plural, autismos en todo caso, no autismo. No es uno, son autismos. Y como decía también, ahora no me acuerdo quién, pero que decía, cuando conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo, punto. No podés extrapolar y generalizar, porque mi sobrino, sí, le molesta muchísimo y se tapa los oídos, no quiere decir que todas las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva. Y esto es muy importante conocerlo. Por eso te decía, Jorge, que para los familiares lo que es más importante para que sepan y lo tengan clarísimo, porque después eso sí lo van a tener que compartir con la gente que interactúe con ese niño, esa niña, ese adolescente, esa persona adulta, es conocer muy bien el perfil único que tiene esa persona y qué apoyos únicos, qué traje a medida necesita esa persona en particular. Esto los familiares lo tienen que tener clarísimo, porque es lo que les va a permitir ir en busca de lo que necesita ese hijo o esa hija. Yo te quería preguntar, te voy a echar todas las preguntas porque si no, si no es difícil. No, hay un par de cosas que estoy leyendo, hay mucha gente de muchos lados, gracias por estar de Chile, de Jujuy, de Mar del Plata, de Rosario. Es evidente que se necesita este tipo de charlas. Hay un par que coinciden con el tema de los pediatras, ¿no? Yo voy por partes. Por un lado, yo recuerdo que quien nos tiró la ficha en el diagnóstico de Patricio fue la directora del Jardín de Infantes cuando tenía 3 años, ¿no? Fue ella la que nos sentó, nos dijo, miren, yo veo algunas cosas. La situación típica era, estaban todos los chicos adentro de la sala, él agarraba, miraba, se asomaba por la ventana y salía a jugar afuera. Y después cuando estaban todos, no. Digo, pero después fuimos a un pediatra, porque dijo, bueno, hagan la consulta, y los pediatras están en este circuito de decir varias preguntas. Nosotros como papás o los abuelos o los familiares directos que están con ese chico, esa chica, ¿qué cosas de todos los días tenemos que ver o prestar atención en concreto de decir qué era, ¿no? Porque en el caso de Patricio era que te decían que no respondía al llamado, entonces te decían, no, él ya va a oír o no hablaba, te van a decir, no, ya va a hablar, pero el tiempo pasa. Segundo,
pediatra, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, ¿a quién tenemos que ir para decir, bueno, esta consulta ante las primeras sospechas, ¿a quién ir, no? Sí. Porque si no, está esta cosa de decir, bueno, el pediatra me dijo una cosa, el otro me dijo otra. Sí, también son re importantes esas preguntas. ¿Puedo agarrarlas antes o hay más preguntas? Digo, igual estas dos ya dan para decir algunas cosas. Sí. Si me permitís. El tema de las señales de alerta, ¿sí? Así es como les decimos. Claro que es muy importante que cualquier persona adulta que esté cerca de niños en general, y acá obvio, a ver, todos los que maestros de nivel inicial, ni que hablar, o sea, todas las personas que están en contacto con niños pequeños y niñas pequeñas, sean familiares, sean docentes, sean profesionales de la salud que trabajan con esa población, y estaría buenísimo que conozcan algunas de las señales de alerta. ¿Qué es lo que pasa con las señales de alerta de las dimensiones que tienen que ver con la socialización y la comunicación? Pasa que no son tan conocidas como las motoras, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo sabe, bueno, al año de edad más o menos empiezan a caminar. O sea, eso es como algo que todo el mundo lo tiene como metido. Pero lo que hace a la comunicación y a la socialización no es algo que esté como tan distribuido y difundido y que todo el mundo conozca. Ahora, a mí lo que me gustaría, digo, más allá de que hay señales como globales, que está bueno que todo el mundo, a ver, cualquier niño que tarde en hablar, eso es ya una señal de alerta en lo que es el desarrollo de la comunicación. ¿Y a qué me refiero? Que no esté balbuceando ya al año de edad, que no esté diciendo palabras sueltas al año y 4 meses, que no esté diciendo frases de 2 palabras a los 2 años, ¿sí? 2. Lo que pasa es que vos decís estas cosas y es muy fácil olvidártela. Digo, sí, ayer escuché a Alexia en la charla, te lo acordás de la semana que viene, y dentro de 2 semanas te olvidaste. Y lo que quiero decir, y me parece muy importante en esta comunidad, sí esto, difundirlo, que hoy por hoy con la tecnología nos ha ayudado muchísimo a poder que las personas no usen sus kilobytes de memoria para acordarse cuáles son las señales de alarma, sino a poder, referirnos a, por ejemplo, a una app de descarga gratuita. Esto lo quiero decir para que todo el mundo lo tenga claro, ¿sí? Hay una app de descarga gratuita que se lo pueden bajar en los celulares que se llama Sigamos el Desarrollo, que sirve para seguir el desarrollo de niños entre que nacen y los 5 años, niños y niñas, ¿ok? Y que lo que te hace esa app es ir preguntándote en determinadas edades ciertas cosas en relación a todas las dimensiones del desarrollo. Entonces la persona, viste, no sé, una mamá la tiene en su teléfono y cuando le toca poner al año de edad, le salta y dice, bueno, a ver, tenés que responder estas preguntas ahora, para ver si está todo ok en el desarrollo de la comunicación, de la socialización, de lo motor, de las habilidades de la vida diaria. Eso te ayuda un poco como a decir, che, está bien, esto que estoy viendo, la app también está diciendo que estaría bueno que hagas una consulta, porque si te está diciendo que hagas una consulta es porque tenés que ir a hacer una consulta. Entonces, me interesa mucho que la gente sepa, por ejemplo, de esta app, que sirve para hacer vigilancia del desarrollo. Y también para lo que es más autismo específico, porque desafíos en el desarrollo pueden ser, es muy amplio el abanico, ¿sí? Hay muchos desafíos del desarrollo distintos. El autismo es una de las, digamos, cuadros que existen dentro de lo que es el desarrollo infantil. Ahora, cuando tenemos señales de alerta en relación al autismo, existen cuestionarios que se llaman, así famosamente, no sé si alguien habrá escuchado hablar, que se llaman cuestionarios de pesquisa o de screening, por la palabra en inglés, o de cribaje, que nadie usa demasiado esa palabra, pero los cuestionarios de pesquisa, que lo que hacen, a ver, como por ejemplo el MChat, RF, que todo el mundo, la gente que está en este campo habrá escuchado hablar del MChat, porque es algo que se habla. Estos cuestionarios de pesquisa lo que te permiten es pescar en algunos niños y niñas las señales de alerta en relación al desarrollo sociocomunicacional de un niño. O sea, te están hablando de, si captan señales de alerta, te están hablando de que a ese niño o niña hay que evaluarlo. Hay que hacer una evaluación diagnóstica. Y estos cuestionarios, de vuelta, también son gratuitos. Pongo el ejemplo porque nosotros los tenemos en nuestra página web de Panacea, están todos colgados.
los cuestionarios de pesquisa. O sea que la gente puede entrar, puede, si algo le preocupa, completar según el rango de edad que tenga, la edad que tenga su niño o su niña, y ver si el cuestionario te dice, mirá, hay algunos indicadores que hacen que estaría bueno que vayas a consultar. Entonces, yo te diría ahora, no nos pongamos muy puristas con que la gente se acuerde cuáles son las señales de alerta, sino que tengan más disciplina y que sepan a dónde recurrir para hacer chequeos de vez en cuando del desarrollo de un niño. A mí me parece que es más fácil y más útil para toda la población general. Pero la verdad es que cualquier persona adulta o, bueno, a veces adolescentes que estén en contacto con niños, a veces se pueden dar cuenta de que hay algo que les llama la atención de la conducta de un niño. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si ves a un niño que está todo el tiempo, bueno, hay cosas muy famosas que lo van a ver en los cuestionarios de pesquisa, como alinear objetos, así como largas filas de objetos, como cuestiones que tienen que ver con temas de perfil sensorial también, como el aleteo, como quedarse mirando cómo gira el ventilador durante mucho tiempo, cómo gira el lavarropa, si es que tienen lavarropa, cuestiones de quedarse como mucho tiempo enfocados en determinados objetos de interés o actividades de interés. Y esto en general llama la atención a la gente, ¿eh? Como decir, ¿pero por qué está haciendo eso? Y muchas veces cuando hay hermanos es más fácil porque se compara, ¿no? Y no está mal comparar, o sea, si me sirve a mí para detectar e identificar que hay un niño que pueda tener desafíos en el desarrollo, bienvenido sea. Segunda pregunta, ¿sí? No sé si contesté más o menos las señales de alerta, pero vamos a la segunda pregunta, porque esta es como muy importante, porque, a ver, ¿cómo debería ser la secuencia? Y si en tu app o en el cuestionario de pesquisa que completaste, o si alguien vino y te dijo, me llama la atención algo, o a vos te llama la atención algo, todas son indicaciones de que vayas a hacer una consulta, porque a ese niño o niña hay que evaluarlo. Esta es la ley, digamos, la regla general dentro de este campo. Ahora surge la gran pregunta de a quién ir, y la verdad que es un tema. Voy a dividir esto en dos. Voy a dar una respuesta del mundo ideal y hacia dónde queremos ir, y después voy a dar una respuesta del mundo real. Pero empecemos por el mundo ideal, ¿sí? Los profesionales, digamos, ¿quién es para usar una metáfora futbolera, tu 5 en este campo del desarrollo? ¿Sí? ¿Quién debería distribuir el juego y la pelota, el mascherano en cuestión, si estamos en Argentina en su momento? Debería ser el que llama el pediatra especializado en desarrollo. Esta es la figura que todo el mundo, si pudiese, sería a quién ir a buscar, al pediatra especializado en desarrollo. Esto sería el mundo ideal, porque este pediatra especializado en desarrollo, hay algunos, no son muchos en Argentina, esta es una de las barreras que tenemos, justamente son pediatras que se dedican al tema de desarrollo. Entonces lo que hacen es saber evaluar e identificar si hay niños y niñas con desafíos en su desarrollo. Y son los profesionales que van a saber si un niño necesita una evaluación del lenguaje y la comunicación, si necesita una evaluación del perfil sensorial y sus praxias, van a saber si necesitan que los evalúe, no sé, X. Son los que te van a distribuir y te van a llegar a una conclusión del diagnóstico en desarrollo de un niño o una niña. Mundo ideal. En Argentina hay una asociación que se llama APDECA, Asociación de Pediatras del Desarrollo de la Argentina. Tienen una página web. Lo que pasa, claro, son poquitos y hay un tema con la formación, donde, bueno, todavía en cuanto a titulación, sé que tienen líos en ese sentido, pero en los hospitales públicos, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en varios hospitales pediátricos hay de esta estirpe de pediatras. Entonces, en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Elizalde, hay lugares donde podés ir y los buscás y los encontrás. El Garrahan, ni que hablar, el Garrahan también hay un montón de pediatras del desarrollo. Entonces, esto sería lo ideal, si estamos hablando de lo ideal. Y es más, lo que secunda un poco también lo que digo, es que cuando se armó el consenso, todos, no sé, o los que conocen, pero vieron que se sancionó en el año 2019 la ley nacional, la 27043, sobre el abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos, de las personas con trastorno del espectro autista.
dentro de esa ley se armó, o sea, un grupo de trabajo de profesionales de la salud, de especialistas en el tema, que lo que hicieron fue armar un consenso sobre diagnóstico y tratamiento de estas personas. Y en la parte del diagnóstico, fíjate que lo interesante es que dijeron que las personas que deberían estar formando, primero que el diagnóstico debería estar hecho por un equipo de personas, al menos dos profesionales, y que dentro uno de estas dos personas debería ser o un pediatra, o un generalista, o un médico de familia. Esas tres, o sea, dentro de una de las personas de ese equipo de al menos dos, debería ser o un pediatra, o un generalista, o un médico de familia. Fíjense que no está mencionado lo que habitualmente pasa acá. Y que en el otro grupo, o sea, la persona del otro grupo podría ser alguien fonoaudiólogo, o terapista ocupacional, o psicólogo, o psiquiatra especialista en desarrollo, o neurólogo especialista en desarrollo. ¿Se entiende? O sea que debería haber al menos una combinación de una persona de cada uno de estos dos grupos. Esto es muy distinto a lo que pasa habitualmente. ¿Por qué se apuntó a esto? Porque, a ver, si vos querés detectar a niños, y esto es algo muy frecuente, niños con desafíos en el desarrollo en todos lados, porque el derecho a la salud y el derecho a un diagnóstico, el derecho a los apoyos en salud es un derecho humano universal, vos tenés que darle la oportunidad a la gente que el sistema de salud responda donde estés. O sea, y no importa si estás en un pueblo así de 600 habitantes. Ahora, si el diagnóstico va a depender de un súper especialista en el tema, esas personas que están en esos lugares donde no hay esos súper especialistas en el tema, ven vulnerado su derecho de acceso a un diagnóstico. Esto lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con una claridad absoluta, que debería haber recursos humanos a nivel local, en todos lados. Por eso esto de los pediatras, los generalistas y los médicos de familia, como son los médicos que más frecuentemente vas a encontrar en todos lados, porque siempre vas a encontrar algún clínico, algún generalista, aunque sea el pueblo chiquitito así, por eso le están poniendo en las manos de ellos la posibilidad de hacer un diagnóstico en desarrollo. Mundo ideal, ¿ok? Pero yo no quiero dejar de decirlo del mundo ideal porque hacia ahí tenemos que ir si realmente queremos justicia y equidad a la hora del acceso a un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? Muchas barreras en relación a acceder a un diagnóstico. Por falta de profesionales en el lugar donde vivo, por barreras económicas, porque me cobran no sé cuánta plata para hacer un diagnóstico, otra vulneración de un derecho. Digo, estamos hablando de un derecho humano, no debería ser con costo. O sea, ejercer plenamente el derecho a un diagnóstico no debería ser con costo alguno, ¿correcto? Bueno, pero tenemos barreras geográficas, tenemos barreras económicas, tenemos barreras asociadas a la falta de profesionales en muchos lugares, y estos son temas que hay que resolver. Este consenso lo que intenta es decir, bueno, a ver, pensemos cómo se pueden resolver estas barreras. Y es un intento. Ahora, voy al mundo real un segundito. Acá en Argentina, y estos son datos de una encuesta que hicimos unos años atrás, los que más diagnostican en Argentina, o diagnosticaban, esta encuesta del año 2016, eran los neurólogos infantiles. Es fantástico. El tema es que neurólogos infantiles son poquitos. Digo, anda a encontrarlos. Todo bien si estás en Buenos Aires, una gran urbe, y con suerte conseguís, pero no están en todos lugares. Sin embargo, en Argentina es el profesional de la salud que más frecuentemente hace diagnóstico. Y esto a diferencia de otros países en la región, donde hay otro tipo de especialidades. Pero bueno, si el diagnóstico hoy por hoy recae sobre el neurólogo infantil, que además es una persona, primero es un súper especialista, ¿sí? Vos pensás, o sea, ustedes piensen que los neurólogos pediátricos, los neuropediatras que se llaman, tienen formación de pediatría primero, después tienen una post básica de neurología infantil, o sea, son súper especialistas de verdad. Y obviamente tienen 1000 cosas que ver. Muchas veces no tienen tantísimo tiempo, ¿sí? De hecho, una consulta con un neurólogo infantil muchas veces puede ser hasta muy corta, ¿no? Y uno se queda con ganas. Y en el campo del desarrollo es necesario tener tiempo para hablar.
es muy necesario tener tiempo para hablar con el profesional. Y, ¿sabes? Hay una característica que sí tienen los pediatras del desarrollo, que tal vez no tienen los neurólogos, que es tiempo para hablar con las familias. Porque saben que es una fuente de información enormemente valiosa, lo que te cuenten los padres o las madres, quien sea, los familiares en relación a ese niño o esa niña. Entonces, es una dinámica que tenemos que cambiar. A ver, el neurólogo infantil, de todas maneras, siempre es una pata muy importante. Si vos podés tener un neurólogo que participe de esa evaluación diagnóstica como parte del equipo interdisciplinario, buenísimo, porque siempre hay cosas de lo neurológico que hay que descartar, pero jamás debería ser como la persona encargada del diagnóstico, ¿se entiende? La persona encargada del diagnóstico tendría que estar en un nivel de atención primaria de la salud, conceptualmente. Y este es el mensaje como a reproducir. Ahora, te encontrás con otras barreras, y es que las personas que están en atención primaria de la salud muchas veces no están capacitadas o formadas para hacer diagnóstico. Y ahí tenés otra barrera más. Pero bueno, que requiere de capacitación. Pero la verdad es que hoy por hoy empezamos a tener más herramientas, y como les decía antes, ya las apps, los cuestionarios de pesquisa, la información a raudales que existe en internet y en la web y online, la verdad que todo eso ayuda mucho a los profesionales también a contar con un montón de información que a veces lo único que tienen que hacer es como validar todo lo que ya está claro, ¿sí? Ni siquiera es que tienen que hacer algo como de mucho tiempo o de mucha... O sea, están hoy por hoy, creo, que están mucho más ayudados por la información y el acceso más democrático a la información que existen. Yo te diría que muchas veces las familias ya van sabiendo el diagnóstico de antemano. Lo único que van a hacer es confirmame esto, decime si lo que estoy viendo es así o no es así. Muchas veces, muchas veces. Y más hoy, y va a suceder esto más y más y más y más y más y más. Más y más cada vez, porque depende de este acceso gigantesco a la información que hay hoy por hoy en el mundo. Entonces, qué sé yo creo que esto, ¿por qué es tan importante que haya profesionales formados en el primer nivel de atención? Porque hasta hoy, cómo funciona el sistema, al menos de salud argentino, si vos no tenés un profesional de la salud que te pone un gancho en relación a un diagnóstico, es muy difícil que puedas acceder a los apoyos que necesitas. Por eso se torna como en un tema muy importante, ¿sí? Esto se relaciona hasta con el CUD, ¿no? El Certificado Único de Discapacidad. Vos necesitas a alguien que te esté poniendo la firma, a alguien, dícese un médico especialista, que te esté poniendo la firma. Bueno, una de las cosas que está cambiando, por ejemplo, antes en Ciudad de Buenos Aires te pedían la firma de un psiquiatra o de un neurólogo infantil. Imagínate, o sea, y no le permitían que los pediatras firmen. Cosas que a veces no tienen sentido común. Claro que un pediatra debería poder firmar un diagnóstico en desarrollo. Y esto abriría muchísimo más las puertas, Haría más accesible la posibilidad de llegar rápido a un diagnóstico y cerca de donde vivís. Y no tener que viajar a horas y horas, porque hay gente que viaja a otra provincia para hacer un diagnóstico. Y yo siempre me pregunto, ¿y la gente que no puede viajar? Digo, porque, ¿qué pasa? Porque un porcentaje así de gente puede viajar, irse a la ciudad, quedarse una semana, pero la gente que no puede viajar, digo, queda como muy en claro que empieza a haber como mucha vulneración de derechos y mucha injusticia, básicamente eso. Entonces, apuntando a que haya una mayor justicia y más equidad, es que creo que tenemos que cambiar, hay que formar a esa primera línea, hay que hacer mucho trabajo, y hay que derribar muchas barreras, pero les digo, a mí me parece muy importante que todo el mundo sepa hacia dónde vamos, porque todo el mundo puede ayudar también, no voy a decir una palabra capaz que es demasiado fuerte, pero exigiendo en algún punto digamos, que puedan ejercer plenamente sus derechos. Digo, les corresponde como seres humanos poder ejercer plenamente sus derechos. Entonces, hay que poder demandarlo también.
Yo sé que a veces es difícil y antes que nada tenés que conocer muy bien tus derechos antes de poder defenderlos ante otros. Entonces, les diría que lo primero que tienen que saber las familias es tener muy claro, cuáles son todos esos derechos humanos fundamentales que sus hijos, hijas y ellos mismos tienen. Y acá nos metemos en terreno, ya te digo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al empleo cuando son más grandes, derecho, bueno, hay un montón. No nos vamos a meter ahora en eso, pero que tengan muy claro que derecho a la salud, derecho al diagnóstico y derecho a la salud son dos derechos humanos que deberían estar brindándose, o sea, nadie debería estar vulnerado, pero se vulneran todos los días se vulneran estos derechos. Clarísima, como desbordado de preguntas, el Face lo vengo siguiendo minuto a minuto. La verdad que como padres nos sentimos todos identificados y sabés expresarlo de una manera que por ahí muchos de nosotros la sentimos y no sabemos cómo expresarla cuando vamos a hacer un diagnóstico, cuando tenemos dudas, cuando vamos al médico por primera vez. Y la verdad que sos muy clara. Quiero darte 2 segundos que tomes agua, porque hace 46 minutos que estás hablando y no parás. Y yo voy a mandar unos saludos, no sé, Tres Arroyos, San Miguel del Monte, Hurlingham, Perú, Formosa, México, La Plata. Panamá también estaba. Panamá, Chile. Chile, Felito Nicolini de Mendoza, de Real Belgrano, Misiones, de Córdoba, de Caleta Olivia, y nada, la verdad que nos sentimos, es un placer y un orgullo para nosotros escucharte y todos los que están en línea. Y nada, yo por ahí lo voy a sacar del guión a Jorge, pues muchos están preguntando por el tema de la alimentación, Doc. De la alimentación. Sí. Un consejo para nosotros, papás, que vamos a tu consulta y te escuchamos. Sí, yo les voy a decir, alimentémonos todos de la manera más saludable posible, porque nos sirve a todos. Ese es el principio general número 1. Y después, con respecto a los niños y niñas o adolescentes o a las personas adultas, sí, en esta parte de lo que es la evaluación, ¿no?, integral e interdisciplinaria de todas las dimensiones, una de las dimensiones es todo lo que tiene que ver con lo médico, lo orgánico, lo biológico. Entonces, es muy importante identificar si alguien tiene problemas gastrointestinales, si tiene alguna intolerancia, alguna alergia, algún alimento, como con cualquiera, digamos, o las personas que son celíacas, ¿no?, que tienen celiaquía. Y fueron al doctor y alguien les dijo, uy, mira, tenés celiaquía, entonces tenés que hacer una dieta libre de gluten, porque a vos te cae pésimo el gluten. Bueno, de esa misma manera, digo, las personas dentro del espectro autista pueden tener intolerancias, pueden tener alergias, pueden tener problemas gastrointestinales. Lo que hay que hacer es evaluar, ver si esa persona en particular tiene alguna de estas cosas y si las tiene, claramente hay que, darle un tratamiento como se lo darías a cualquier persona que tiene una intolerancia o una alergia alimentaria o cualquiera de estas cuestiones que tienen que ver con la alimentación. De vuelta, o sea, no salirse como del sentido común. Si hay alguien que está cayéndole pésimo el gluten o la caseína de la leche o las azúcares, no sé, y bueno, probablemente esa persona se va a beneficiar de quitarle, o sea, de no darle esas cosas que le caen mal, pero como le puede pasar a cualquier persona, ¿se entiende? O sea, esto es lo... Clarísimo. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, sí. Para las personas que preguntan, no es que, igual sí lo que les digo es, a todo el mundo le viene bien alimentarse saludablemente. ¿Qué quiere decir alimentarse saludablemente? Y tratar de evitar lo más posible los colorantes, los conservantes, las cosas con azúcares altas. Pero a todos se los digo a esto, ¿sí? O sea, todo el mundo tratemos de no consumir eso porque no nos hacen bien esas cosas. Ahora, si hay algo un poco más específico, hay que ir a evaluar a esa persona en particular para poder adaptar lo más posible esa intervención, en este caso sería nutricional, adecuada al perfil único de esa persona en particular. Yo, para toda la gente son las 7 menos 10, estamos en vivo, ¿sí? Vamos a seguir un rato más. Mientras Alexe se queda, nosotros vamos retomando un poquito lo que decías. Yo tengo varias preguntas, yo te las hago así en paquetito para que lo vayas juntando. Uno es,
yo sigo leyendo acá las intervenciones y bueno, yo lo que veo es que la experiencia de los padres, lo vi en mi momento y también sigo viendo que sigue sucediendo, es como, había visto un comentario de una mamá que decía, yo lo llevé a la pediatra y me dijo que tu hijo es un malcriado, que lo lleve a un psicólogo, o sea, estoy viendo muchas respuestas de esos, de diferentes estilos, de colores, de matices, pero particularmente volvemos a la palabra temprano de esta charla, ¿no? Es decir, no podemos perder tiempo, y ya en su momento, hace, en mi caso, 15 años, y por lo que veo hoy, la pregunta que a veces muchos padres nos hacemos es, pero ¿se estudia en la universidad el autismo como abordaje, tanto en la parte de la salud, y yo me permito también adelantarme un poquito más en la parte docente, ¿no? Porque no sé si nosotros caemos a un médico, yo me acuerdo en mi época, que era verdad lo que decía, nosotros le llevamos el listadito de los exámenes que tenía que hacer, que otro doctor que... o sea, y el doctor decía, ¿y esto qué es? No sé, bueno, pero como era el pediatra de cabecera, digo, a veces nos topamos con que o sujetos a un tema de obra social o de ignorancia parcial o total, no sabemos en quién estamos dejando en el fondo, en nuestras manos, la salud de nuestros hijos, ¿no? Correcto. Y la otra pregunta, te la empalmo, Sí, vale. ya abordando el diagnóstico, había una pregunta si era necesario hacer helados o heladir para tener un diagnóstico o no. O sea, me gustaría adentrarnos más en el que es el diagnóstico y dar un pasito más, ¿no? Porque todavía nos quedan años de vida. Son importantes ambas preguntas también. Con respecto a la primera pregunta, yo sí, mira, una siempre de las recomendaciones, si no se quedaron satisfechos con la primera respuesta que recibieron, vayan en busca de una segunda. Si no se quedaron satisfechos con esa segunda respuesta, vayan a buscar una tercera. Vayan a buscar hasta que alguien les dé tranquilidad. Y esto creo que es la mejor brújula. Es como, no dejen de buscar. Creo que sí, siempre, ¿sabes qué? Y acá me parece que, bueno, agrupaciones como la de ustedes y las organizaciones familiares a nivel local siempre tienen información muy valiosa para compartir. Entonces, te diría que a las familias les digo, capaz, en vez de tratar de buscar a un profesional de salud, vayan en busca de familiares, agrupaciones, como TGD Padres TEA, como agrupaciones a nivel local de familiares, porque ellos son muchas veces los que tienen la información posta de lo que ocurre en la localidad, ¿se entiende? Saben qué profesionales son más potables, quiénes realmente tratar de evitar, tienen mucha información que es muy valiosa, ¿por qué? Porque viene de la experiencia, porque ya recorrieron. Es como cuando les escriben a ustedes diciendo, che, ¿nos pueden decir, por favor, dónde voy a hacer dónde consigo tal cosa para un hijo? Y ustedes ya vienen relevando información hace años y años y años y ya pueden tirar. Y mirá, estás en, no sé, Ciudad de Buenos Aires, andá Protectea, porque está Nora Graniana en el Hospital Durán y ella y son ustedes los que están dando la información posta. Entonces, creo que sí o sea, hablar con gente que haya tenido experiencia y que sepa del recorrido siempre aporta datos muy valiosos para las familias. Y es esto, no dejar de buscar. Y, a ver, hoy por hoy, igual también, con todo esto del contexto de la pandemia, también muchos profesionales se han ido al mundo de lo online. Y esto ha abierto el horizonte enorme para muchas familias, ¿entendés? Que están, no importa, están en Jujuy, en Tucumán, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, y vos hoy podés hacer una videoconsulta con un pediatra del desarrollo. O sea, lo digo, no solo en Panacea seguro, pero en otros lugares también. Entonces vos podés ya ir a buscar directamente a un pediatra del desarrollo, ¿se entiende? Si vos ya sabés que es el profesional a ir a buscar, y hoy con todo lo online, y te va a resultar como más fácil, si querés. No sé si te respondí un poco la pregunta, pero es no dejar de buscar hasta que no esté tranquilo y no me hayan dado una respuesta que a mí me haga sentir tranquilo o tranquila. Y tiene que ser con la exigencia de la intuición nada más, ¿eh? Porque no necesitas saber, necesitas
confiar en lo que te están diciendo. Y otra cosa que me parece muy importante a nivel brújula es, a ver, si te están dando, por ejemplo, alguna recomendación, es probarla y ver si tiene resultados positivos. Porque nada más fuerte para confirmar un consejo o una recomendación o una experiencia compartida que vos lo pruebes con tu propia experiencia en relación a tu hijo o a tu hija. Entonces te diría, prueben, o sea, si alguien les dice, mira, estaría buenísimo que hagan tal cosa, probalo en tu casa, probalo y fíjate, ¿tuvo algún resultado? Porque eso te va a dar también la pauta de si efectivamente lo que te están diciendo es algo que funciona. Y las familias se tienen todo, nos tenemos que transformar en detectives, ¿no? En ir a científicos en realidad, como probar lo que funciona, y darnos cuenta de lo que no funciona. Porque muchas veces en este campo también es un trayecto así, ¿no? De ir probando distintas cosas, de ir aprendiendo distintas cosas e ir quedándonos con lo que vamos viendo, che, realmente esto le sirvió. Eso ayuda como un montón. Tu segunda pregunta, que también es muy importante. La respuesta más simple es no. N-O. Y ahora igual desarrollo un poquitito porque capaz que la gente ni se acuerda de cuál era la pregunta, lo que preguntaste, si te entendí bien, pero quiero chequear con vos, es si es imprescindible, no dijiste con esa palabra, o si es necesario que haya un A2 y o un ADR como herramientas de apoyo al diagnóstico para hacer un diagnóstico. O sea, si es imprescindible, tienen que estar y que si no hay A2 ni ADR no se puede hacer un diagnóstico. ¿Entendí bien la pregunta? Correcto. ¿Correcto? Bueno, la respuesta es no. N-O. No. El A2, el ADR y muchas otras herramientas, ¿sí? Porque hay un montón. ¿Qué son? Se llaman herramientas de apoyo al diagnóstico. ¿Ok? No quiere decir que si no están, no se puede hacer un diagnóstico. Si están y alguien las sabe usar, fenómeno, le va a aportar mucho al que hace la evaluación diagnóstica, le va a aportar. Porque te va a organizar, te va a hacer mirar algunas cosas para que no se te pase nada de lado, pero es una herramienta de apoyo al diagnóstico. El diagnóstico, y acá vamos a lo importante, el diagnóstico en este campo, hoy, estamos 29 de marzo de 2021, hoy es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir clínico? O sea, primero, quiere decir que no hay ningún test que yo pueda ir a mandar, ni una resonancia de cerebro, ni un análisis de sangre, ni un análisis de pelo, no hay ningún test que yo hoy pueda mandar a hacer que me devuelva un diagnóstico de autismo, ¿ok? Punto número 1. Entonces, el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Está basado en la observación de la conducta de una persona, o sea, la observación de la persona, por un lado, y en el juntar información de la gente que más conoce a esa persona. Esas dos cosas. De hecho, lo mínimo indispensable para un diagnóstico es que haya un profesional de la salud, podría no ser hasta un profesional de la salud, pero pongámoslo así, un profesional de la salud que sepa algo de desarrollo, idealmente, que pueda observar a esa persona y que pueda hablar con los familiares o la gente que más conoce a esa persona. Esos son los dos requisitos indispensables para hacer un diagnóstico. Porque el diagnóstico hoy, los criterios diagnósticos, están basados sobre conductas observables o referidas. ¿Se entiende? Eso es lo mínimo indispensable. Nadie te puede decir que si alguien no tiene un A2, ¿qué es el A2? El A2 es se le dice herramienta porque de hecho está compuesta por algunos juguetes, algunos que lo han hecho, es una manera de tener una hora de juego o una hora de interacción cuando son más grandes, de una manera sistematizada y con algunas tareas que lo que van a hacer es darle al profesional algunas escenas donde se ponga en juego la comunicación y la socialización.
Entonces el profesional va a ver cómo responde, digo, por ejemplo, dentro de HADOS hay una parte donde se lo llama por el nombre a la persona que no te está mirando y te fijas si te responde al nombre o no. ¿Tá? Esta es una de las tareas de HADOS, por ejemplo. Pero está basado en la observación, es una lista de cosas. Yo puedo ir a un todo por 2 pesos. Bueno, hoy no existen malos, todo por 2 pesos, creo. Pero conseguir alguno de los objetos que se usan, que tampoco, y hacer una observación, si yo sé lo que hay que ir a fijarse, no necesito un HADOS o un ADR para hacer un diagnóstico. Y esto yo creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque el tema del HADOS y el ADR hoy por hoy constituyen en muchas situaciones cuestiones que tienen que ver con una barrera económica. Porque hay muchas personas que cobran, está todo bien, digamos, pero que cobran hacer un HADOS y un ADR, y si vos supeditas un diagnóstico a una herramienta que estás cobrando, estamos en el horno, muchachos, porque de vuelta, no, estamos hablando de un derecho humano de acceso a la salud. Si vos cobrás algo, hay muchas familias que no van a poder pagar por un diagnóstico. Y la idea es que nadie debería estar pagando por un diagnóstico, ¿se entiende? O sea, volvamos a las bases un segundito. Ahora, una cosa que quiero decir también, muy importante saber que existen herramientas de apoyo al diagnóstico que son gratuitas, o sea que para los profesionales también son gratuitas. De hecho, y aprovecho para contar, porque esto hace mucho que Sebastián Cuquier, que es un psiquiatra de Panacea infantil, que viene trabajando sobre la validación de una herramienta que se llama AMSE, ¿sí? Que la idea es que es una herramienta de apoyo al diagnóstico, un símil HADOS, pero es gratis. O sea, y que los profesionales en 2 horas aprenden a tomarla y pueden hacerlo generalistas y pediatras. ¿Se entiende? Entonces, no está mal tener una herramienta de apoyo que te ayude al profesional, pero no digamos cosas que no son, no digamos que si no hay un HADOS de por medio no se puede hacer un diagnóstico, porque no le estás diciendo la verdad a las personas. Y los estás angustiando muchas veces, porque se ponen locos, frenéticos, diciendo, ¿quién hace un HADOS? ¿Quién hace HADOS? Y nos llegan 800.000 preguntas, ¿entendés? Porque esa es como la sentencia, ¿viste? Si vos no tenés un HADOS, no tenés diagnóstico, no podés hacer el trámite del... No. Vuelvo a la respuesta inicial, que es no. Además, quiero decir una cosa. En Argentina, el HADOS y el ADR no están validados, no están adaptados culturalmente todavía. ¿Se entiende? Entonces, no me hagan enojar. Me hacen enojar. Perdón. No, estoy viendo las preguntas que van ingresando. No sé, Guille, si vos viste algo más. Mira, yo vi un comentario que dejó un papá que dice, dijo posta, y me conquistó. Así que, más allá del conocimiento, de todo, la hora que estuviste hablando, ese que dijiste posta, ya te conquistaste un papá. Así que quería por ahí también comentar. Estoy siguiendo los comentarios que van dejando en el Face y se ha generado como una vuelta entre los mismos papás. Y cuando vos hablabas de que las familias son los primeros que detectan, y bueno, una mamá pone esto, la otra le responde, y viste, y te seguimos escuchando a vos y vamos viendo cómo entre mismas familias se van respondiendo cosas que por ahí no llegamos nosotros a transmitírtelas a vos por el tiempo y por la gran demanda que tenemos. Así que nada, quería comentar eso. Son las 19:03. ¿Tenés un rato más todavía, Alexia? No hay problema. Bueno, vamos. 2, 3 cositas. Una también para ir avanzando un poquito más. A mí una gran preocupación que yo tengo y que creo que tenemos mucho de los argentinos es una situación que no es oculta de pobreza, de desocupación, y que nosotros por ahí en Capital y en Buenos Aires lo vemos de una ya bastante manera, pero por ahí en el resto del país no lo conocemos, pero sabemos que existe. Entonces, todo este tema de a dónde voy, pues nos llegan a nosotros mensajes y cosas, y yo estoy sin obra social, no trabajo, me dijeron que haga un diagnóstico. O sea, la pregunta es, ¿dónde va esa gente, padres de todo el país, en su localcito, a dónde va, ¿no? Para buscar un diagnóstico, ¿no? Sí, bueno,
Mira, es verdad que depende un poco de los lugares. Las grandes ciudades, capaz que tenés, ahora voy a hablar como del Estado, ¿no? O sea, justamente para todas esas personas que no tienen obra social, igual tampoco que, a ver, digamos las cosas sinceramente, tener obra social tampoco es garantía de que accedas fácilmente a un diagnóstico ni a los apoyos que necesitas. Pero bueno, dejemos por un momento eso, ¿ok? No sé, ¿querés decir algo, Guille? Sí, que justo una mamá pone, la mamá de escasos recursos y no podemos hacer nada. ¿Viste? Como que se... Ok. No, a ver, es verdad que, a ver, va a ser más desafiante. Ahora, yo lo que creo que hay que hacerse un buscador, digamos. De vuelta, vuelvo a decir lo mismo que antes en relación a las organizaciones de padres. Yo creo que ahí hay un rol muy importante a nivel social y comunidad, de poder dar, de bueno, no sé, Ciudad de Buenos Aires, bueno, existe el programa Protectea a nivel de la salud pública. Entonces están estos 4 hospitales o 5 hospitales donde una familia puede concurrir y donde al menos el diagnóstico, estamos hablando del diagnóstico, en Ciudad de Buenos Aires se va a hacer. No sé, Rosario, la vi ahí hace un rato a Ivana. En Rosario están ahora implementando que en los centros de salud, así de atención primaria, que se puede hacer una detección y un diagnóstico. Digo, y esto a nivel salud pública. Me imagino que en algunas otras grandes ciudades esto también debe funcionar un poco así. Tandil tiene un equipo en el hospital público de Tandil, un equipo integral interdisciplinario. En Olavarría creo que también había gente en el hospital. Digo, hay lugares, y es más, seguramente que acá van a poder decir en este mismo chat, van a poder contar, che, yo estoy acá y acá hay alguien en el hospital o en la salita o alguien que nos dio respuesta. Pero ahora es como intentar armar ese mapa de recursos, ¿se entiende? O sea, y cuando realmente no hay nada, primero que es algo que de vuelta, como al ser un derecho, estaríamos como pudiendo como quizás, no sé, a la Agencia Nacional de Discapacidad, por ejemplo, es un organismo a nivel nacional que recibe denuncias y recibe preguntas, muchas, y que debería estar empezando a responder más, ¿sí? Entonces, creo que hay que ir preguntando, exigiendo y demandando que haga, pero mientras tanto, creo que, ¿sabes qué? Yo vuelvo al tema de la tecnología, me parece que todo el trabajo de muchas de nuestras organizaciones, que hace como mucho trabajo en pos de que esta información de calidad, de qué cosas pueden hacer las personas, que esté ahí accesible y que cualquiera pueda entrar a un canal YouTube, que pueda entrar a una red social y que pueda aprender a hacer algunas cosas, o mismo estos lives, ¿se entiende? O sea, hay bastante de esto, más exacerbado con el tema de la pandemia, donde las familias pueden empezar a aprender algunas cosas para ir poniendo en marcha. Y esto es un tema muy importante porque, de vuelta, tal vez el diagnóstico es la puerta de acceso a esos apoyos más formales que vienen desde la salud, ¿no? Como las terapias. Pero es muy importante el rol de las familias en este sentido y todo lo que puedan aprender para poder ofrecer esas herramientas y estrategias en el día a día con sus hijos y sus hijas. Y acá sí voy a mencionar algo que lo voy a mencionar, que es el tema del taller TEM. ¿Sí? No sé si todo el mundo conoce, pero nosotros, que es un taller gratuito, que nosotros hacemos en Panacea mensualmente, que durante la pandemia lo movimos a online, lo hacíamos presencial. De hecho, estoy viendo que hay un par de coordinadores de talleres TEM en este chat, por eso lo digo también. Hay varias, hay 2 o 3, las vi. Y los talleres TEM, ¿qué son? Son talleres gratuitos de 2 días de duración. Ahora los estamos haciendo online, una vez por mes en Panacea. Ahora van a retomar en distintas ciudades. Hay 45 ciudades en Argentina donde hay coordinadores formados que lo están haciendo, donde se les enseña a los padres de niños menores a 6 años y con poco lenguaje y diagnóstico de autismo a cómo jugar, cómo enganchar, cómo estimular la comunicación. Y realmente la devolución de eso es muy impactante. Realmente uno ve cómo ayuda eso a las familias que recién empiezan. O sea, les da un marco y les da un camino que es muy potente, muy potente. Entonces,
hay que hacerse un poco de estas informaciones, ¿no? Claro, la información es poder. Por eso los medios de la comunicación siempre mencionan esta frase, la información es poder. Claro, en la medida en que vos tengas conocimientos, tengas saberes, tengas información, vos podés hacer mucho más. Y esto es lo que tenemos que lograr con las familias y los familiares y las personas adultas, es empoderarlos, es que tengan más información, conocimientos, saberes, herramientas, estrategias, para saber cómo acompañar a sus hijos y a sus hijas en el día a día. Y esto hace toda la diferencia. Entonces, capaz, en esos lugares donde no hay nadie, ¿no? Y no se encuentra ningún profesional de la salud, bueno, hay que apostar más al empoderamiento personal, que es mucho más importante de lo que te puede dar a veces un profesional de la salud. Digamos la verdad, esto es medio, capaz que después me pone un titular de lo que estoy diciendo, pero lo pienso, así que no me importa, lo voy a decir igual. Yo creo que yo prefiero a una mamá, a un papá, a una abuela, a un tío, a un primo, empoderado y sabiendo qué hay que hacer y cómo hay que estimular y cómo hay que acompañar y cómo hay que brindar apoyos a una persona, prefiero mucho más eso que esté cerca del capo di tutti capi de un profesional de la salud, digamos, que sepa mucho, porque está bien, vas, charlás, está bien, 45 minutos, pero no te va a dar todas las respuestas. Es mucho más importante que todos aprendan y acuérdense que esto depende mucho del perfil individual único. No todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, los familiares lo que tienen que aprender es qué necesita el propio hijo o la propia hija y hacerse expertos en eso. Y en eso sí te puedes hacer experto y hoy online, está bien, necesitas conexión, de vuelta, estamos con esta barrera. Si no tenés conectividad, ahí estás como un poco más expuesto a los recursos que haya a nivel local, pero creo que la comunidad tiene un enorme rol en poder brindar apoyos a esas familias. Enorme rol. Va a depender un poco de donde estés, es verdad. Y lo otro es, va a haber que construir. O sea, vamos a tener que construir todos entre todos. Esta es la realidad. Y lo que vayan aprendiendo algunos, los que tengan la oportunidad, capaz y acceso a algunas cosas, que puedan compartirlo con su comunidad, con las otras familias que están atravesando algo similar. Yo creo que eso también es muy poderoso como concepto. Tenemos que volver a ese concepto de la comunidad, del poder que existe en la comunidad. Y bajarle un poco el nivel de los egos y bajarle un poquito como el copete a los profesionales de la salud. Perdón, es mi gremio, Pero la verdad, o sea, si nosotros lo que queremos es que la gente viva mejor, que estén mejor, si realmente ese es nuestro objetivo, y bueno, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para que esas herramientas les lleguen a las personas que más tiempo pasan con esos niños, niñas, adolescentes, personas adultas. O sea, no queda, es sentido común, pero no queda mucha opción. No queda opción. Yo tengo un pasito más, no sé si es saltar un poco el hilo y por ahí es dejar, es como esas películas, una serie que termina en el capítulo cuando pasa algo y sigue después, que es el tema de, la charla es la importancia de la intervención temprana, ¿no? Uh-huh. Pero ya hemos recorrido por varios canales, tenemos el diagnóstico. ¿Y qué? ¿No? El diagnóstico es ese abismo que se abre, porque es, hablando de lo temprano, es, bueno, tenemos el diagnóstico temprano, a los 2, 3 años, algunos preguntaban cuál es la edad mínima en la cual uno puede ver las cositas para, si al año se puede hacer, pero el tema es, llegamos al diagnóstico. A nivel de mundo familiar, vida familiar, familia directa e indirecta, abuelos, tíos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y ya estamos en ese momento importante y también heavy para todos los padres, ¿no? Porque, sí. ¿no? Mira, te diría que es hasta casi más importante saber qué hacemos que saber el diagnóstico. O sea, es más importante esa la segunda pregunta. O sea, es más importante tener claro qué hay que hacer que tener claro las siglas o las letras que componen una palabra y un diagnóstico y una etiqueta. Pero bueno, mucha gente no lo sabe y se quedan con el hachazo, porque ¿qué es lo que le pasa? A muchas familias el nombre, la etiqueta, es un hachazo que te parte al medio, ¿no? Y así es como tenemos muchas de esas familias que se acuerdan
de la hora, el día, el mes, el lugar, la cara de la persona que les estaba diciendo, o sea, así. Yo siempre digo, es como el efecto trauma en realidad, ¿no? Es como, viste que uno se acuerda siempre de esas cosas cuando tiene un efecto traumático, es como si lo hubieras vivido. O sea, es como una memoria que te queda muy vivido porque está mezclada con la emoción, se te queda como pegamento. Bueno, primero deberíamos como trabajar un poquito para que ninguna dada de diagnóstico sea un evento traumático para alguien. Y esto es algo que nos compete a mi gremio de vuelta, que tenemos mucha oportunidad de mejora en este sentido, porque nadie se debería ir de un consultorio o de donde sea que está ocurriendo este proceso de devolución diagnóstica después de una evaluación que sea traumática. O sea, estamos haciendo, si eso ocurre, estamos haciendo algo mal. Mi gremio está haciendo algo mal. Entonces, bueno. El poder de las palabras. Escriben por ahí, el poder de las palabras. Otro tema, re importante, pero no nos vamos a meter ahí porque nada, da para un montón. Pero ponele, lo que sí debería ser muy importante, que este diagnóstico se pueda dar de una manera, bueno, está la famosa frase que siempre usamos, ¿no? Como oportunidad y no como sentencia, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que un diagnóstico está hecho como una sentencia, como decir, no va a poder hacer chao, vos, pero le achaste muchas cosas a una familia y no está bueno eso. Entonces hay que plantearlo muchísimo más como una oportunidad, decir, qué bueno que podemos saber ahora de qué manera podemos ayudar y nunca poner un techo, nunca poner un tope, nunca decir no va a poder X, nunca, porque tendemos a la equivocación, pero no solo porque tendemos a la equivocación, sino porque vos con las palabras, y más estando en una situación de poder por encima de alguien que te está escuchando, porque el saber es poder también. Entonces, hay una asimetría entre los profesionales de la salud y las familias legas, que hay una asimetría de poder. La persona que ejerce poder, digo, el profesional de la salud, tiene que ser muy responsable con lo que dice, porque influye mucho en esta persona de menor poder, tiene una gran influencia. Tenemos que ser muy responsables, pero muy. Pero ok, me estoy yendo. Dentro de las buenas prácticas del diagnóstico, de la entrevista de devolución en diagnóstico, el último paso tiene que estar centrado en los próximos pasos. En esa misma entrevista donde estamos haciendo devolución del diagnóstico, la última parte de la entrevista debería estar destinado a hablar sobre los próximos pasos a seguir. No debería irse una familia de un consultorio solo con un nombre, unas siglas en una orden y andá a conseguir, no sé, alguien que haga esto. No, así no. Entonces, es una pata muy importante. Ahora, para saber cuáles son los pasos a seguir, claro que, como hablábamos antes, como esto va a depender del perfil único de esa persona, ¿sí? Y acá cuando hablamos de único es muy individual, va a ser muy personalizado qué es lo que necesita hacer una persona en particular dentro de ese contexto familiar en particular, dentro de ese contexto local, comunitario en particular. Va a ser único, por eso hablamos tanto del traje a medida. Pero es muy importante durante el diagnóstico dar como mucha claridad de cuáles son los pasos a seguir en torno a, no sé, por ejemplo, si alguien necesita realmente un apoyo porque tiene mucho desorden de procesamiento sensorial y tiene mucha hipersensibilidad auditiva, te pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, va a ser muy importante que vos, como profesional, le puedas dar a esa familia la información como para que contacten y cuenten con un apoyo de un terapista ocupacional que sepa de integración sensorial, que le pueda brindar los apoyos que necesita a ese niño, en este caso, por el ejemplo, que tiene hipersensibilidad auditiva.
puse un ejemplo en realidad, pero son 1000, en realidad va a depender mucho del perfil. Ahora, sí el mensaje que tiene que estar sí o sí como entregado ahí en ese primer, y esto es generalizado, es, ustedes tienen que aprender, familiares, lo más posible sobre ese perfil único que tiene vuestro hijo o vuestra hija, y tienen que aprender tienen que hacerse expertos en los apoyos que necesita. En la medida en que ustedes se hagan expertos, van a depender cada vez menos de conseguir apoyos externos y que a veces no se consiguen por ningún lado. Entonces yo creo que sí este mensaje de aprender, de un proceso de aprender, porque los padres también tienen que aprender un montón de cosas. Digo, no son solo los niños y las niñas los que están intentando aprender algunas habilidades, ¿no? Los padres también van a tener que aprender algunas herramientas, a ponerlas en práctica, algunas estrategias de, bueno, ¿cómo interactúo? ¿Cómo es la mejor interacción para estimular la comunicación, por ejemplo, de mi hijo? Bueno, si un padre empieza a saber eso es lo más valioso que le podés dar a un padre. Entonces le tenés que poner, a ver, es como darle un mapa de ruta y decirle, este es el perfil único, estos son los apoyos que vendría bárbaro y ustedes tienen que aprender un montón de cosas. Te diría que esto, en términos generales, sí tiene que darse en esa entrevista cuando se da un diagnóstico. No se pueden ir sin un mapa de ruta de esa entrevista. Por lo menos en el mundo ideal. Yo te cuento, no voy a dar nombre de nada por una cuestión de respeto. Ya en otro momento te lo he dicho. Yo recuerdo fijamente el día, el horario, el hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde me lo hicieron, la psicopedagoga palmeando, bueno, mamá, esto es para siempre, no leas nada, no hagas nada, no hay nada por hacer. Era eso, ¿no? 3 años, y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que a los 3 años no podamos meter una ficha por nuestro hijo? ¿No? Entonces, fuimos otra vez, lo mismo, y después la idea de decir, bueno, ahí donde nos abran una puerta, aunque sea un cachito así, que haya luz, hacia allá vamos, ¿no? Pero es así, yo creo que todos, yo siempre digo que es un momento de reseteo como la computadora, ¿no? Como que es ese momento, tenía todo ahí, y ahora empezamos de vuelta. Guille. Uy, pero mira, acá me fui anotando de lo que voy leyendo y vamos a darle unos mimos a la doctora. Muy humana, una gran empatía, una capa, una gran motivadora, clara, impresionante. Cada cosa que escucho me gusta más lo que estoy escuchando. Una grosa. Alexia Presidenta. Presidente, sí, hay una que es presidente. Alexia Presidenta. Alexia, ¿querés ser mi amiga? Alexia, ¿querés ser mi... Y nada, y después, que también lo he visto y me tomo el atrevimiento de preguntártelo porque sé que ya has comentado y tenés más o menos una idea con el tema del aceite de cannabis. Que varios preguntaron. Cannabis medicinal, bueno, son todas estas preguntas. Igual yo les digo, esto se lo digo para toda la gente que está interesada en todo este tipo de temas. Perdón, mando un chivo, pero realmente porque ha implicado mucho trabajo. Nosotros en nuestro canal YouTube, en Panacea, tenemos un montón de entrevistas sobre, por ejemplo, el cannabis medicinal, sobre todas estas intervenciones que a veces la gente se pregunta, che, ¿esto sirve, no sirve, para quién? Bueno, los invito, a ver todas las entrevistas que hay, ya hay 40 entrevistas, ahora se publicó la 4ª temporada del programa aquí ahora en el canal YouTube nuestro. Pero, y lo menciono porque hay una entrevista sobre cannabis medicinal a Silvina Schaufele, que es una psiquiatra homeópata que es especialista. Siempre piensen esto, no hay nada que sirva para todos, hay que ver qué es lo que le sirve a cada uno, ¿sí? Entonces, cada una de estas intervenciones, sea un fármaco, sea una intervención, no sé, relacional, sea una intervención conductual, sea estimulación magnética transcraniana, sea, no importa. Cada una de estas intervenciones, y les digo, hay más de 200 descritas en el campo del autismo y más, y cada vez más. Siempre están pensadas con algún objetivo en particular y siempre están pensados alguna población destinataria particular. Lo que hay que saber es para quiénes sirve, ¿sí? Entonces, el cannabis, yo igual no soy especialista, pero a ver, de lo que se sabe así a nivel vulgo, digamos vulgarmente, para personas dentro del espectro autista que a veces tienen muchas cuestiones conductuales y problemas de sueño, por ejemplo, se ve que en algunas de esas personas, en un porcentaje relativamente decente,
tiene como un efecto beneficioso a la hora de la conducta y el sueño. Por ejemplo, le digo, pero no quiere decir que a cualquiera que le des cannabis medicinal le va a servir. Es más, alguno podrá tener un efecto adverso, ¿se entiende? Entonces, esto siempre es ajustar a cada persona según lo que necesita. Y si una persona tiene muchísimos problemas de sueño y muchísimos problemas de conducta, bueno, habrá que investigar todas las intervenciones que tienen que ver con dar soluciones o respuestas a ese tipo de desafíos puntuales. ¿Entienden? Tienen que ir, esto capaz es importante, como identifiquen cuáles son los desafíos, sueño, conducta, comunicación, lo que sea, que ustedes identifiquen como desafíos y a partir del desafío empiecen a investigar cuáles son las cosas que ayudan potencialmente con ese desafío. E investiguen. Digo, muchas veces antes de tomar cualquier decisión, vean todo lo que hay para ver alrededor de ese tema y después, para tomar una decisión lo más informada posible, que necesitamos información. Pues si no, no es una decisión, sino es que alguien te mandó a hacer algo y eso es obediencia. Una cosa es obediencia. Una cosa es hacer lo que alguien te mandó y te escribió en un papel y decía, anda a hacer esto. Eso es obediencia. Tomar una decisión no es eso. Tomar una decisión es reunir las alternativas que tengo, ¿sí? Para eso necesito informarme y después, midiendo todos los pros y los contras y a ver a qué tengo acceso, después accionar. Entonces, la invitación es a tomar decisiones, no a seguir indicaciones. Tengo algunas cositas. Estamos ahí, tengo a mi mujer atrás haciendo otra reunión paralela. Estamos de reunión. No, tengo dos, tres caminos, ahí le hago con la mano atrás un silencio. Porque también ya tenemos el diagnóstico, dijimos, ¿no? Pero a veces el tema de la obra social no te cubre todo y tenés que pagarlo y aparece el famoso certificado único de discapacidad, que es otro momento que después del diagnóstico, también mi hijo es discapacitado, ¿no? Porque es la pregunta que muchos, ese salto. ¿Cómo atravesar ese momento? Te lo sumo con otro, ¿sí? Que es, bueno, lo que nos suele pasar a los padres, ¿no? Del chico que le agarra un berrinche, que tira, que corre, que los oídos, que se tira al piso. Y nosotros venimos ya ahora con el diagnóstico y con el certificado de discapacidad, la familia y el mundo que lo vemos de azul, ¿no? Nunca tan bien dicho, un día mi vida se transformó en azul. Y por último también, aunque sea de manera rápida, porque esto que dijiste recién también es importante, te dan un papel y te dicen, andá y hace esto, ¿no? Sobre el tema de tratamientos, no para ahondar, pero decir, bueno, hoy, ¿en qué está en boga? Mínimamente para ver en qué se diferencia o apuntar hacia dónde, decir, porque te dicen un montón de cosas y por ahí no es el zapato para tu pie, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, empiezo un segundito por la última, después voy a lo del CUT. Sí, se van a encontrar con que los tratamientos recomendados va a depender del librito que le encante a la persona que los recomienda. Entonces, esto hay que estar muy consciente de esto. O sea, vos ya tenés que saber que probablemente depende a quién vayas a ver, de eso depende las indicaciones que recibirás. Hay un dicho, ¿no? Como algo de, dime con quién, y te diré quién eres. Bueno, dime a qué profesional vas y te diré con qué tratamiento salís de ese consultorio. Es así. Entonces, estamos de vuelta primero. No es el autismo lo que se trata, porque acuérdense, los autismos hay una variedad gigantesca, entonces no hay un tratamiento para una variedad gigantesca y tan heterogénea de características individuales. Estamos mal, o sea, si nosotros estamos indicando tratamientos para la categoría autismo, estamos mal, ¿sí? Las indicaciones de los apoyos tienen que ver con el perfil individual de las personas, y esto es muy importante, pero muy importante.
Y creo que, de vuelta, creo que lo que puede servir es, porque tu pregunta era, ¿qué cosas sirven? ¿No? Depende para qué. Yo te diría que a veces sirve mucho pensarlo como desafíos, ¿no? Puntuales. Y pensar a cada desafío cuáles son las herramientas que más han servido para este desafío. Entonces, no sé, me decís comunicación. Y bueno, para desafíos en la comunicación te van a servir mucho los abordajes relacionales que hacen gran foco en el tema de la comunicación. Te van a servir mucho, a ver, en casos de personas que no hablan, todo lo que es sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, o sea, pensar qué vías de comunicación le puedes brindar a esa persona. O sea, hay cosas que van a estar más específicamente relacionadas, bueno, ni que hablar de todo lo que son terapias del lenguaje y la comunicación, que hay un montón, digo, con distintos nombres, pero bueno, algo que esté centrado en ese desafío en particular. Después, entonces, ir como agarrando desafío por desafío e ir viendo, para esto, ¿qué es lo que sirve más? ¿Sí? Yo lo fragmentaría por ahí. No lo fragmentaría por diagnóstico, porque no te vas a quedar siempre corto. Y mira, y lo que hoy por hoy, a ver, cada dimensión tiene su, no sé, si alguien tiene muchas cosas de perfil sensorial o de praxias, y te diría que probablemente necesite terapia ocupacional orientada en integración sensorial. Es una cosa que da bastantes respuestas con los desórdenes en el procesamiento sensorial. Si alguien tiene temas de conductuales, y te voy a decir, anda con especialistas en conducta, que son los que muchas veces pueden hacer una evaluación funcional de la conducta, entender cuál puede ser la función de esa conducta y actuar en consecuencia. Ahora, lo que sí está pegando muy fuerte, y esto es a nivel general, en los últimos años son todo lo que llaman intervenciones mediadas por padres, que es de vuelta, es esto de empoderar a los padres y darles herramientas para acompañar en el día a día el desarrollo de sus hijos. Y acá hay varios programas. Lo interesante es que muchos programas son gratuitos. Digo, el taller TEM es un ejemplo de eso. El programa CST de la Organización Mundial de la Salud es otro ejemplo de ello. Pero está pegando muy fuerte en esto de que los familiares no sean simples, obedientes choferes de sus hijos, sino que tengan algo para hacer y muy importante en la vida de sus hijos, que es básicamente estimular el desarrollo y brindarles un ambiente óptimo de desarrollo. Mirá si no es importante, digamos. Entonces, se está haciendo como mucha cosa en ese sentido. Les diría siempre que tengan alguna mirada de lo que son intervenciones mediadas por padres, o sea, que las familias se empoderen, sí o sí, esto a cualquier familia, sí no importa el perfil individual del niño, se empoderen en relación a ese niño, esa niña, ese adolescente, esa persona adulta. Y después que dividan los problemas por categorías, ¿se entiende? Y que vayan en busca de soluciones o respuestas o intervenciones que ayuden con esa categoría de desafíos en particular. ¿Se entendió un poco o los mareé? Espero que se haya entendido. Y la primera pregunta que habías hecho a esta última, Jorge, el CUD. Quiero decir dos cosas. Una, el CUD, Certificado Único de Discapacidad, es una herramienta económica. Punto. Punto. ¿Qué quiere decir? Que es una herramienta que lo que va a permitir es que, entre otras cosas, varias cosas, pero que esa persona en quien se certifica la discapacidad va a tener acceso, por ejemplo, una de las cosas más importantes es que la obra social o la prepaga o lo que fuera está obligado a cubrir el 100% de los apoyos que esa persona requiere. Esto es por ley. Bueno, estamos siempre entre el mundo ideal y el mundo real, ¿no? Porque así como digo esto, o sea, esto es lo que está escrito y está muy clarito, ¿eh? Pero sucede que en el mundo los padres real, lo sabemos. No, claro, ustedes más que nadie lo saben. Ahora, es una herramienta económica. Pero ¿qué pasa? Este tema del nombre, y esto es lo que quiero contar, porque sí, me parece que, además para contarles, porque quiero que mucha gente participe de esto. Ha habido iniciativas en el pasado, y ahora concretamente una muy fuerte, de cambiar el nombre del certificado único de discapacidad. ¿Y por qué? Porque la palabra discapacidad para muchas familias funciona como barrera, ¿se entiende? O sea, para muchas familias le van a decir, yo no voy a sacar
el certificado de discapacidad para mi hijo o mi hija. Ahora, es un tema que haya una barrera así de grande relacionada con la palabra a una herramienta económica que lo que hace en realidad es darle a esa familia el apoyo financiero necesario para que tengan los apoyos que necesita. Entonces, ha habido iniciativas que no han prosperado, pero ahora más fuerte aún de cambiar, y ahora veremos qué, ¿no? Pero si se llamara certificado único de derechos o de acceso a los derechos, ¿sí? Y ajustes razonables, un CUDAR, por ejemplo, que es todo AR, ¿viste? Termina todo en AR. La verdad es que hay muchas familias que tal vez no les molestaría tanto el tema. Y de vuelta, es una herramienta económica, nada más. Nada más. O sea, realmente no hay que darle mucha entidad. Pero las palabras pesan y las palabras tienen poder. Y a muchas personas la palabra discapacidad les genera muchas cosas. Entonces, es la verdad que hay que modificar algo para que no se haga una barrera a la palabra en sí. Entonces, vamos a salir con esto es lo que quería contar, que vamos a hacer una encuesta a todo el colectivo de personas con discapacidad, o sea, a toda la gente que le interese, ¿qué opinan sobre el tema de si se cambiara el nombre del certificado, ¿no? Y que pudiera sustituirse la palabra discapacidad por alguna otra que sea un poco más amigable. O sea, ¿qué opina la gente? Y con los resultados de esa encuesta abierta, que va a ser online, ir a poder como hablar con los legisladores y la gente de la ANDIS y ver si se puede hacer un proyecto de cambio de nombre del CUT. Pero esto se los abro y se los comparto porque cuanta más gente pueda opinar sobre esto, y si alguien puede decir, sí, la verdad que a mí me trabó, yo no lo saqué y estoy pagando todo mi bolsillo porque no quería sacar el CUT para mi hijo. Entonces, si este tipo de situaciones se sigue dando, algo tenemos que hacer para cambiarlo. Bueno, ¿tenés un rato más o...? ¿Hay alguna otra pregunta? Te están pidiendo presidenta también de Chile, y dijo... Sí, de Colombia también escribieron. Dios traiga más Alexias al mundo. Y acá tenés la declaración de amor que dice, te amo perdidamente, gracias por tanto. Sos un ejemplo para los profesionales que queremos ser como vos. No, gracias también a la gente que nos está escribiendo y la buena onda que están tirando, también con Alexi, también con TG de Padres. Así somos, y muchas gracias por lo que están haciendo. Son las 19:37, para que sepan que es en vivo, no es ninguna filmación. Estamos acá, día lunes 29. Sepan que a la doctora le dijimos que eran 40 minutos, sí. Que después la doctora a las 7 tenía otra entrevista en otro lado, gracias a Dios se le suspendió y bueno, sigue con nosotros. No, y está bueno, estamos manteniendo un pico permanente desde el comienzo de 700 personas y me parece que es gente que tiene ganas de seguir escuchando, informándose, y por eso lo sostenemos, porque queremos escurrir la información hasta donde se pueda, también por la atención, ¿no? Alexia, hoy, porque en otro grupo de padres estábamos escribiendo, yendo y viniendo, hoy, al día de hoy, ¿cuál es la estadística mundial que hay? Mira, todavía no se publicaron, generalmente en esta semana, lo que pasa con la pandemia, creo que este año quedó medio ahí en suspenso. Generalmente es cuando el CDC de los Estados Unidos publica como su cifra anual. No se ha publicado aún, así que estamos por el momento con el 1 en 54 del año pasado publicado por el CDC de Estados Unidos. Igual eso es Estados Unidos CDC, la prevalencia global, así si vos agarrás todos los países, siempre se estima entre el 1 y el 2% de la población general con una condición del espectro autista. Digo, para que la gente se acuerde, entre el 1 y el 2%. Y después, bueno, en nuestro caso, como TG de Padres, que ya hace 14 años que estamos en el camino, después de tanta investigación, de tanto camino, de tanto trayectoria, de tanta número, estadística, de diagnóstico, se avanzó en algo más para saber por qué, o estamos igual, se descubrió algo para algún lado, decir, porque sabemos que no es una enfermedad, por eso no hablamos de cura, ¿no? Pero decir, bueno, ¿por qué fue? ¿Alguna pata nueva? ¿No? ¿En qué estado estamos hoy de esa información de por qué
No, a ver, vamos a ser un poco optimistas. No, a ver, no se han descubierto causas, siempre digo, o sea, cuando alguien descubre alguna de las causas, y plural siempre, la S ahí, así como hablamos de autismos, vamos a hablar de causas, porque esto no lo va a explicar una sola cosa. Olvídense. Pero seguro que cuando alguien descubra alguna de las causas que expliquen al menos en algún subgrupo, todos nos vamos a enterar muy rápido de esto. Y yo siempre digo, para mí se va a ganar el premio Nobel la persona el equipo, el grupo que llegue a ese primer descubrimiento. Mirá, ya la verdad que en los últimos 10, 15 años, por lo menos en los países más desarrollados, Norteamérica, Europa, la verdad que le están poniendo como mucho recurso económico y profesional a los investigadores para investigar. Se siguen encontrando, ¿sabes qué? Con muchas dificultades a la hora de esto de la heterogeneidad. O sea, cuando vos tenés un grupo tan distinto de personas, es muy difícil saber cómo tratar de dividirlo en subgrupos para tratar de encontrar explicaciones, ¿se entiende? Para decirlo de una manera sencilla. Y la verdad es que depende desde dónde lo investigues, los subgrupos que empiezan a armar son distintos que desde otra área. Entonces es un lío. La verdad que la investigación en autismo, digo, en relación a los factores etiológicos, que decir, los factores causales, es difícil. O sea, hay mucha gente trabajando en genética, hay mucha gente también trabajando en lo ambiental, porque ese desarrollo es la mezcla, es el interjuego entre nuestra constitución biológica, genética, y el ambiente en el que nos movemos y vivimos, ¿sí? Estas dos cosas hacen que las personas se desarrollen. Entonces, sí hay bastante como investigación en tratar de identificar factores que desde el campo de la salud se llaman factores de riesgo. Riesgo quiere decir para tener algo, o sea, que aumenta las chances de tener, en este caso, una condición del espectro autista. Entonces, cosas como la prematurez, cosas como tener un hermano mayor o una hermana mayor dentro del espectro, esos son cosas como tener padres de edad avanzada al momento de la concepción. Todos estos factores son factores de riesgo llamados del campo de la investigación o factores que aumentan las chances. Ahora, eso te lleva un poco más cerca. No quiere decir que sean factores causales. Causal quiere decir que si se da ese factor, sí o sí la persona tiene la condición. No hay nada que todavía se haya descubierto que tenga esa correlación. Pero sí factores que si están, aumentan las chances de que esto ocurra. Estos ejemplos que estoy dando, ¿no? La prematurez, la edad avanzada a la hora de la concepción, tener hermanos mayores. Por eso, en esas poblaciones que acabo de mencionar, es muy importante hacer un seguimiento cercano del desarrollo de esos niños, porque ya sabés que son niños y niñas que tienen una chance más alta de tener desafíos en el desarrollo. Pero no, la verdad que todavía se hace como bastante agua en lo que es factores etiológicos, y ya te digo, es bastante como complejo porque probablemente sean cosas multicausales con varios factores que están interactuando entre sí, y para descubrir eso se requiere tiempo. Pero bueno, en algún momento vamos a llegar un poquito más a algunas informaciones que... A ver, igual creo que lo más importante es, más allá del descubrimiento, qué sé yo, algo puntual, es que sí descubramos cuáles son las maneras de ayudar a las personas y que las personas tengan mejor calidad de vida. Y esto independientemente de si tengo un alelo determinado en un gen determinado, ¿se entiende? Porque tener que tengo, no sé, el gen de las neuroliguinas, tengo un tipo de gen que está, pero esto no me aporta a mí para ver cómo puedo vivir mejor yo. Entonces, a mí me parece que mucha de la investigación estaría buenísimo poder como orientarla más a las ayudas para que las personas estén mejor, ¿se entiende? Me parecería que estaría buenísimo que se ponga mucho más energía y mucho más fondos en todo lo que es implementación, en efectividad de intervenciones,
y que eso todavía no está tan equilibrado, ¿sí? Hay mucha investigación en factores más biológicos, más en genética, más en eso. Pero bueno, muchos grupos, muchos investigadores que están trabajando sobre el tema, y bueno, acá hacemos más o menos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero claro, nuestra investigación está más orientada a temas como de uso clínico, ¿se entiende? No sé, validación de herramientas, tratar de ver qué cosas son efectivas, qué programas son efectivos. Porque lo que nos interesa es, o sea, mejorar la vida de las personas, ¿se entiende? O sea, que estén mejor. Y tratar de investigar eso, cuáles son los factores que hacen que una persona o una familia esté mejor. Bueno, a nosotros nos interesa como mucho eso, pero bueno, está la red de espectro autista Latinoamérica, donde somos varios investigadores clínicos en Latinoamérica que intentamos hacer cosas colaborativas entre los distintos países. Y somos parte también de INSER, ¿no? Que es la Sociedad Internacional de Investigación en Autismo. Si a alguien le interesa mucho el tema de la investigación, esa es una sociedad internacional que para todos los que tienen alma de investigación, les sugiero como ir a la página web de INSER. Todos los mayos se hace el meeting anual, ahora lo están haciendo online por todo este tema de la pandemia. Y para toda la gente que le interesen también temas de investigación, hay un newsletter que está muy bueno, lo único que está en inglés, pero bueno, para los que manejen inglés, hay un newsletter de la Simons Foundation, Fundación Simons de los Estados Unidos, que se llama Spectrum, es el newsletter que todas las semanas te están mandando cosas sobre los nuevos adelantos y las cosas que están descubriendo. Digo, si hay alguien que le interesa, eso es una newsletter a la cual afiliarse. Sugerencia. Perfecto. Guille, ¿mensajes finales? Mensajes finales, nada, se repiten, siempre lo mismo para el mismo lado. Humanidad, tranquila, genia, te quiero, no me canso de escucharte. Desde que te escuché la primera vez me cambió la vida. No, nada. Y me quedo así, como al principio, y la seguiría exprimiendo como Jorge te quiere seguir exprimiendo, pero me pongo en tu lugar y le digo, por ahí, cerrar con algún mensaje para esos primeros papás que están con el diagnóstico hace poco, y para aquellos papás que ya venimos hace unos años, y por ahí para los adultos, como un mensaje para cerrar, un mensaje positivo, viste que venimos con tanta remándola, y nada, y escucharte nos apacigua, nos tranquiliza, nos da esperanza, nos dice que vamos por buen camino, nos dice que todo lo que hacemos no es en vano, y que cada uno de su lugar pone su granito de arena para sumar. Así que me parece que esa reflexión como para... Antes que el mensajecito, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo te contacto? ¿Por qué no venís a Perú? Que venía allá, qué sé yo. Nosotros ponemos acá, las redes, todas las redes de Panaceas coinciden con el @Panacea, ¿sí? Algunos preguntaron por el taller TEM, ¿cuándo es? Si querés abrir un poquito la información. Dale. Bueno, sí, para toda esta información, todas las redes sociales nuestras, @Panacea, en todo, o sea, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, canal YouTube, o sea, también /Panacea. Miren, porque hay mucha información ahí. Taller TEM, hay un micrositio que es tem.panacea.org, donde se pueden inscribir, hacemos uno por mes, pero no se desanimen, si alguien está muy interesado y ve que se quedó sin cupo, escriban a tem@panacea.org, que si hay lugar, los incluimos para este mes. Próximo es esta semana, la semana que viene es el próximo taller TEM. Así que eso, descuéntenlo, o sea, escriben tem@panacea.org. Bueno, y después están todos los mails nuestros, digamos. Yo no me puedo escapar mucho porque es mi nombre y mi apellido, @panacea.org, digamos. Si es que me quieran escribir, pero... Digo, hay un montón de información ya que está ahí accesible, que lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier lugar, y que no dependa de mis tiempos y que pueda responder. Igual soy de contestar cuando puedo, contesto todo, digamos. A veces me tienen que tener un poquito de paciencia, pero nada más. No dejo mails sin contestar, ni mensajes sin contestar. Y no, ¿qué me habías dicho? El mensaje, se nos fue Guille. Sí, está ahí retomando, parece. El mensaje, bueno, está en línea, creo,
A ver, me parece que el mensaje es que cada uno desde nuestro lugar tiene un enorme apoyo, o sea, no es un granito de arena, en realidad nos tenemos que sentir que es más granote de arena. Y sí me parece que mostrar a mí siempre, o sea, la digo, algunos me habrán escuchado como decir estas frases, ¿no? Pero hay esta frase que me gusta mucho que es, sé el cambio que querés ver en otros. Muchas veces nosotros queremos ver que otras personas hagan algo distinto, ¿no? Y muchas veces la mejor manera de lograr que alguien cambie es hacerlo nosotros primero. No, es la famosa otra frase que me encanta, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, les diría, seamos ejemplo para poder contagiar en el buen sentido, lo digo, a otras personas a cambiar. Pero primero demos nosotros el ejemplo. Y creo que esto de empoderarse, hay dos betas acá, de empoderarse en el sentido de tener lo más posible herramientas a disposición. Cuanta nuestra mochila de herramientas está más cargada, más chances de poder ayudar a quienes tenemos alrededor. Y esto acompañarlo un poco con el cuidado de nosotros mismos también, porque como somos herramienta humana, ¿no? Somos herramienta humana. Nosotros nos ofrecemos al mundo, o a algunos por lo menos, y tenemos impacto en lo que sucede en la vida de otras personas. En ese punto de considerarnos herramientas humanas, y esto está muy basado en los valores que tenemos, sí está este aspecto muy importante del autocuidado. Y esto también es un mensaje muy importante para las familias, porque hay muchas familias que están en este recorrido por distintos factores, y entendiblemente ponen muchísimo foco en esa persona que necesita ayuda, y muchas veces se dejan de lado, digamos, ¿no? Se dejan como en último lugar. Y creo que hay que empezar como a revertir también ese circuito y a poner más centralidad en el bienestar y el autocuidado de los adultos, porque en la medida que eso empiece a ocurrir más y más y más, va a tener un impacto positivo en sus hijos y sus hijas también. Entonces, poner un poquito más de foco hacia adentro de lo que hace cada uno y poder estar lo mejor posible para brindarse como herramienta en ese acompañamiento. Y en última instancia estamos siempre hablando, ¿no?, de calidad de vida. Queremos seres humanos felices y viviendo con una buena calidad de vida. Bueno, no sé, por lo menos algunas personas tienen ese objetivo. Bueno, hay que hacer cosas para llegar ahí. Entonces la invitación es eso, y nunca, nunca creerse cosas, especialmente cuando les dicen cosas negativas o cosas como que cierran caminos, huyan de esos lugares. O sea, digan, esto bien, me funcionó como aprendizaje, muchas gracias, agradezcan y váyanse. Y váyanse. O sea, no se queden en lugares donde los mensajes no son empoderantes y no son optimistas. Pues yo les digo, el empoderamiento, el optimismo, bueno, nosotros hablamos siempre de amabilidad, que es esta palabra que nos gusta tanto, ¿no? El respeto, son todos valores, el no juzgar, son todos valores que no tenés que ir a la universidad para aprenderlos ni para ponerlos en práctica, y que hacen toda la diferencia cuando vos ofreces eso al mundo que está alrededor tuyo. Y acá incluyo a las personas dentro del espectro autista, pero también al resto de las personas. Porque eso no se le niega a nadie, digamos. Y esto es algo que sí puede brindar cada uno desde su lugar. Entonces, el mensaje es, aprendan, cuídense, dedíquense a estar bien y a saber muy bien qué es lo que tienen para brindar, porque van a hacer toda la diferencia, y que nadie les diga hasta dónde va a poder llegar a alguien o qué van a poder aprender. Que nadie les diga esto. Si escuchan ese mensaje, ya les dije, huyan. Agradezcan y huyan. Muchas gracias, Alexia, por todo, por tu tiempo, por tu generosidad. Sabés que quiero compartir con vos y con todos los amigos una información, no sé si tenés ganas de saberla. ¿Qué?
Algo muy importante, para que sepan los amigos, que hoy se escucha, ¿se ve bien, Guille? A ver, ahí ¿Se ve está. ahí? Muy bien. Hoy hemos tenido Sí. a Alexia con la charla, la importancia de la intervención temprano, pero mañana vamos a tener a Jimena Nosiglia también a las 18 horas en este canal, hablando de qué, Guille. Es de educación inclusiva, tan importante en estos tiempos, en todo este camino, que en los chats también han salido algunas preguntas de escuela y bueno, le hemos ido contestando, también han preguntado de vida adulta, así que bueno, una genia también. El miércoles vamos a estar hablando de autismo y derechos, por eso también muchas preguntas que salieron hoy de la obra social y de los tratamientos lo vamos a abordar acá, sí, el miércoles a las 18 con el doctor Enrique Suárez. Mientras que el jueves a las 18 horas también, el día previo al 2 de abril, Guille. Y un amigo también de la casa, Mati Cadaveiras, lo hemos llamado para que nos dé una mano y esté hablando un poquito más sobre lo que tiene que ver sobre vida adulta. Gracias, Alexia. Sabes que todo el colectivo del autismo te quiere muchísimo. Sabes que contás con nosotros, que tenés nuestro apoyo, que sos una gran persona. Y no voy a repetir todo lo que han puesto en el chat. Así que, nada, agradecerte. La convocatoria también, perdón, el jueves a las 22 horas, todos juntos, ¿sí? El evento en vivo de siempre, con los amigos de siempre. También Alexia va a aparecer seguramente para mandar un saludo. ¿Qué más, Guille? Vamos, apuremos. Y también ya el 2 de abril, nuestro amigo Juan con Santi de Empujando Límites, que andan en bicicleta en tándem, van a salir desde el Monumento a los Españoles en Palermo, para terminar en Plaza de Mayo, y ahí unirnos con la Caravana Azul, que va a ser el ahí mismo 2 de abril, a partir de la convocatoria de 15:45 en Plaza de Mayo, salimos 16:30, salimos y terminamos en Plaza de Mayo, con lluvia o sin lluvia, no se suspende por lluvia. solo en auto. Solo en auto. Para los que quieran caminar, Para los que quieran caminar, el sábado 3 en Parque Centenario. También va a haber, la idea es que haya algunos stands para dar difusión, para dar visibilidad, para aquellos que estén buscando por ahí alguna respuesta que aún no tienen, se pueden acercar, acompañados por la Comuna 6. Bueno, toda la información la tienen en el Facebook, acá donde están viendo esta charla, están todos los posteos, el recorrido de la caravana, todo. Alexia, nuevamente, gracias por tu tiempo. No, por favor. Y a toda la gente que nos siguió, escríbanle a partir de todas las redes de Panacea, y como yo por lo menos digo siempre, que se repita, ¿sí? Mientras más se repita, mejor para todos. Está muy bien. Bueno, gracias por la amable conducción, la amable siempre conducción. Así que bueno, y gracias a todo el mundo ahí que estuvo prestando oído y corazón durante estas 2 horas. Así que... 2 horas. Bueno, esta semana muchas actividades ligadas a la toma de conciencia, así que ahí vamos a hablar de autismo, hablemos de autismo. Y a todos los que están acá, compartan en sus muros esta charla para difundirla, porque así como ustedes pudieron participar, hay muchos padres que no pudieron, o los que son cercanos a ustedes o en la localidad de ustedes, y pueden aprender un montón. Y lo que nosotros siempre decimos, ahí donde estés en todo el país, todos los padres júntense, reúnanse, compartan camino, compartan vida, porque es una gran escuela esto, ¿sí? Bueno, hablemos de autismo. Muchas gracias a todos. Chao. Y hasta mañana. Chao, nos vemos pronto. Chao. Chao.